Estamos estudiando el libro de Job, si bien recuerdan. Estoy emocionado porque el libro de Job el día de hoy va a dar una vuelta muy padre. Y nada más para recordar como contexto y para los que no han estado, un poquito de lo que estamos viendo en este libro. En esta iglesia predicamos verso a verso y este libro lo iniciamos desde el capítulo 1 y ya vamos en el 38. Imagínate, desde que inició la pandemia dijimos hay que tocar este libro de Job porque este libro de Job habla del sufrimiento y trata de un hombre que se llamó Job, que era un hombre íntegro delante de Dios, al cual la tragedia lo golpeó duro. En un solo día perdió a los 10 de sus hijos, perdió todas sus posesiones y además después le da sarna en la piel. Y durante casi todo este libro, Job se pone a discutir con 3 de sus más sabios amigos, si podríamos decirles de alguna manera, y se pone a discutir sobre el por qué Dios permitió esta tragedia en su vida. Pero en esta discusión no llegan a ningún lado. Y Job se queda sin consuelo, demandando que Dios responda a su causa. Y después llega un cuarto amigo llamado Eliú, que nos tuvo entretenidos ya como 4 semanas, ¿no? Con los discursos que le dio a Job. Eliú le mostró a Job que su actitud para reclamarle a Dios estaba fuera de lugar y además le sugiere que Dios puede tener buenos propósitos al permitir su tragedia. Propósitos como ayudarlo a corregir defectos de su carácter o como prevenir dolores aún más grandes en el futuro. Y Job se queda sin respuesta contra los argumentos de Eliú, cosa que no pasó con sus otros 3 amigos que sí les respondía. Y aquí se quedó callado. Pero el punto es este: Eliú trajo más perspectiva a Job, pero tampoco pudo serle de consuelo. Es como si Job se hubiera quedado pensando porque no habló. Ok, Eliú, a lo mejor tienes razón, pero de todas maneras, aunque tengas razón, mi angustia sigue conmigo, no se va. Como si la sabiduría humana se hubiera agotado. Pero Job todavía está sediento de una respuesta de parte de Dios para encontrar consuelo. ¿Nunca te has sentido así durante la aflicción? Como si no hubiera palabra humana que pueda sacarte de tu angustia, con sed de una respuesta de parte de Dios. Pues ahí estaba Job. Ahí estaba Job. Y hoy vamos a hablar de este tema. Espero que se hayan saludado, Ubícate. Así de sencillo, ubícate. Y vamos a ver el capítulo 38, casi todo el capítulo. Así es que les voy a pedir aquí en pantalla, voy a poner los textos. Y vamos a orar antes de empezar, si les parece. Recuérdate, estate tratando de interactuar con nosotros. Lo repito, pero es extraño predicarle a una pantalla sin nadie que esté aquí, más que mi familia allá afuera, que les pido que no hagan mucho ruido para que no salga acá, pero te pido estemos juntos, unánimes, y sobre todo que estemos juntos en un mismo sentir y con el corazón abierto a lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Y para eso vamos a orar. Padre, gracias por un domingo más de vida. Gracias por la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, de alabarte juntos, de tener el alimento que requerimos este día. Te pido que nos ayudes a mantener nuestra mente y nuestro corazón abiertos, Señor, a lo que tú quieres hacer en nosotros esta mañana. Y te pido, Señor, que nos des esa apertura espiritual, esos oídos espirituales, esa vista espiritual, ese corazón para abrazar tu verdad esta mañana y que pueda tu palabra penetrar hasta el fondo de nuestras intenciones y dar un gran fruto en abundancia para gloria de tu nombre y el beneficio de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos de tu espíritu esta mañana para poder comprender y aplicar lo que nos quieres hablar. Amén, amén. Ok, vamos a ir entonces desde el verso 1. Si tienes tu Biblia, sácala. Si quieres seguirnos en pantalla, aquí vamos a estar poniendo los textos en pantalla. Entonces vamos al verso 1. Y el verso 1 dice:
Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Y que Dios le contesta a Job. David, ¿cómo la ves? Al creador del universo le plació comunicarse directamente con Job. Una simple personita en el vasto mundo que estaba atribulada y llena de dudas. A Dios le plació contestarle. Y esto nos revela el carácter de Dios. Un Dios que habita en lo alto y sublime, pero se rebaja a nuestro nivel para darse a conocer, para atendernos personalmente. Un Dios que ama a sus criaturas. Un Dios que no deja en el abandono a quien lo busca. Por fin ha llegado entonces el momento que Job pedía y esperaba. Dios está rompiendo su silencio, pero veamos la manera en que Dios decide romper su silencio. Dice, desde el torbellino. ¿Por qué Dios decide presentársele a Job desde un torbellino? ¿Por qué no presentársele en forma de un patito tierno que puedes agarrar con tus manos? ¿Por qué no? ¿Por qué no en forma de una flor colorida, alegre, que puedes cortarla si quieres y trasladarla a donde quieras? ¿Por qué Dios se tenía que presentar en forma de un torbellino? ¿Por qué? Un torbellino imponente, incontrolable, que el solo tenerlo de cerca te da temor de perder la vida. ¿Por qué? Creo que es porque Dios quiere que nos demos cuenta que Él es indomable para nosotros, imposible de controlar, imposible de domesticar o de manejarlo a tu antojo, como un torbellino. Así es que desde que inicia esta conversación, Job se está dando cuenta en qué tono va a ser este diálogo, ¿no crees? Un torbellino. Qué miedo. Imagínate un torbellino como este y que de repente una voz impetuosa salga de ahí. Y bueno, nos estamos dando cuenta para dónde va el tono. Y veamos lo primero que le va a decir Dios a Job desde este torbellino en el verso 2. Vamos ahí. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan arrogantes? ¿Quién es este?, pregunta Dios. Desde sus primeras palabras, Dios deja en claro cómo se tomó él los reniegos de Job y en qué concepto tiene las capacidades de Job. Eliú ya le venía avisando a Job que esto iba a suceder, ¿recuerdan? Le decía, no, está fuera de lugar la manera en que estás hablando. Y desde aquí nos podemos dar cuenta que Job, Dios verdaderamente no se había tomado bien ese tonito, ¿no? Job había demostrado ser un ignorante por cuestionar los designios de Dios. Y ¿sabes qué? También soberbio. Ese fue el pecado de Job. El orgullo, la soberbia. No fue el que Satanás había pensado, porque recordemos que en el primer capítulo, en el verso 11, Satanás había afirmado que si a Job le quitaban todas sus posesiones, Job maldeciría a Dios y se apartaría de él. Pero estamos viendo que Job no hizo eso. Él ni maldijo a Dios, ni lo abandonó. Permaneció aferrado a Dios con reniegos y con reclamos, pero corriendo hacia Él en busca de respuestas, no alejándose. No se había cumplido lo que Satanás había creído, pero sí había mostrado una actitud con orgullo Job. Y ese pecado de orgullo en la vida de Job, de pensar que él podía ser más justo que Dios, pensar que en su humanidad podía compararse con la divinidad, fue el resultado de tener una mala percepción
de quién es Dios realmente y quién es Él. Y eso es lo que Dios, desde entrar en esta conversación, nos muestra que quiere corregir. Por eso empieza diciéndole a Job: eres un ignorante, Job, y ahora voy a tener que ayudarte para que te des cuenta de eso. Eso es lo que está haciendo. Así es que vamos al verso 3 para seguir con esta conversación. Le dice: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, Job. La Reina Valera, en esta pequeña frase, que es la traducción en la que muchos estamos acostumbrados, le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Así dice. Y esta expresión está tomada de lo que hacían los hombres o los guerreros antes de pelear, como fajarse las ropas para prepararse para la batalla. O como diríamos en nuestra cultura actual, fajarse los pantalones. El punto es que Dios está pidiéndole a Job que luche contra él. Eso está pasando aquí. Y lo curioso es que eso es lo que Job estuvo pidiendo. Recordemos en el capítulo 31, verso 35, Job decía así textualmente: voy a respaldar mi defensa con mi firma, que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Y ahora Dios le está tomando la palabra a Job. Aquí está. El deseo de Job se ha hecho realidad. Y aquí podemos aprender algo, mis hermanos. Cuidado con lo que pedimos en nuestros desplantes de coraje, porque algunas veces Dios lo concede. Dios nos lo concede. Cuidado con lo que abrimos con nuestra boca en nuestros momentos de coraje y de frustración, porque a veces Dios nos concede lo que pedimos en esos desplantes, como se lo está concediendo a Job. Así es que tomemos en cuenta eso. Y otra cosa que quiero que veamos en este verso, le dice Dios: porque tengo algunas preguntas para ti y vas a tener que contestarlas. Dios no va a responder las preguntas de Job como Job le estuvo pidiendo, pero Dios se presenta y dice: no vengo a contestar tus preguntas, vengo a hacerte preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué está actuando así Dios? Mira, el que hace las preguntas, Oscar, a ti, tú que eres abogado, el que hace las preguntas en un juicio, ¿es el juez o el implicado en una escena del crimen que no se sabe si es inocente o culpable? ¿Quién hace las preguntas? Las hace el juez, ¿no? Dios no va a permitir que Job se siente en la silla del juez y que lo ponga a él en la silla de los acusados. Eso fuera como permitir que se le trate como a un criminal. Al final, si alguien va a estar sentado en la silla de los acusados contestando las preguntas, es Job, no Dios. Aquí podemos aprender algo. El hombre no es nadie para poner a Dios en una silla de acusados y hacerle preguntas. Debemos recordar eso cuando nos sintamos con el derecho de hacerle preguntas a Dios en cuanto a por qué Él permite tal o cual cosa. Podemos acudir a Él en esos momentos. Podemos incluso desahogarnos como nos sentimos con Él. Pero siempre debemos cuidar la actitud con la que lo hacemos. Debemos cuidar, porque estamos delante de un ser temible, amoroso, sí, pero demasiado grande, demasiado impetuoso, no sé ni qué palabra usar, como para tratarlo de manera indebida. Incluso cuando pensamos en, algunos decimos: pero un día voy a estar con Dios y le voy a preguntar esto. ¿De veras vas a estar en esa posición de exigirle respuestas? ¿O Él te va a pedir respuestas a ti? Que no se nos olvide quiénes somos y delante de quién estamos, a quién vamos también después de la muerte. Que no se nos olvide de quién estamos hablando. El hombre no es nadie para poner a Dios en una silla de acusados y hacerle preguntas.
Dios está hablando entonces, pero no es lo que Job esperaba oír. Job había creído que Dios encontraría en él a alguien inteligente, preparado, inocente, sabio, pero en solo 3 versos Dios ya lo está noqueando. Dios ya lo tiene en la lona a Job. Y vamos a leer 34 versos. 34. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, de los que están allá? Vamos a leer 34 versos de una y luego vamos a ir regresando a ciertas frasecitas porque aquí se usa un lenguaje demasiado pintoresco que quiero que lo leamos juntos para darle el tono y después vamos a regresar hacia ciertas verdades. Entonces vamos a leer del verso 4 al 38, pero no sin antes tomar agua, permítame tantito. Vamos a leerlo. Empezamos, sígueme con tu vista, por favor. O si tienes a tus hijos, lo puedes poner ahí en la Biblia o léanlo juntos, no lo sé. Pero puedes hacer de esto con tu familia una actividad conjunta, con tu iglesia y con tu familia. Dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí detendrás tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente, Job? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como de barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares, Job? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada uno a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Oh, pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia, Job, muchísima. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto donde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para las torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz al rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo duro como la roca y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar al grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas del Orión? ¿Puedes ordenar la secuencia de las estaciones o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo?
¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde tú lo dirijas, Job? ¿Quién da intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Quién, Job? ¿Te imaginas recibir todas estas palabras desde un torbellino con una voz estruendosa y tú viéndolo? ¿Te imaginas lo que fue esto? Voy a tomar agua. Yo creo que Job tenía más ganas. Ni un vaso de agua lo podía dejar de atragantar con lo que estaba recibiendo. Pero yo leí mucho y se me resecó la garganta, así es que me doy el permiso. Lo que está pasando aquí es que Dios está usando cosas que se pueden observar en el cielo y en la tierra, y algunas otras que son misterios, o eran misterios para el tiempo donde se escribió, que hoy vemos un poco más claras ciertas cosas, pero algunas permanecen como misterios. Y está Dios usando estas cosas en el cielo y en la tierra para mostrarle a Job lo inútil y diminutas que son sus fuerzas y capacidades comparadas con él. Está usando los elementos de la naturaleza para mostrarle un poquito de quién es él y quién es Job. Romanos 1:20 dice: por medio de todo lo que Dios hizo, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Y es lo que Dios está usando, la naturaleza, para mostrarle un poquito a Job de quién es él. Y quiero hacer remembranza de cosas aquí importantes que se mencionaron, resumiéndolas en unos pequeños versos que voy a poner en pantalla. Así es que vamos a estar regresando a pequeñas sesiones de versos que vimos en esta lectura larga. Fíjense, por ejemplo, en el verso 4 decía esto. Decía Dios: ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Dios le está diciendo a Job: ubícate, Job. Yo soy el creador y tú eres parte de mi creación. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Y mira, toda buena teología empieza con hacer esta distinción. Dios no es parte de esta creación. Dios es el creador. Desde el primer verso de la Biblia, eso se nos deja muy en claro. Dios es el creador. Él es el único ser preexistente a todo lo que vemos. El único ser que no tiene principio ni final, porque Él siempre ha existido. Él no es creado como nosotros. Él no tiene causa. Dios no es como nosotros. Que Él haya puesto parte de su esencia en nosotros para que podamos reflejarlo en este universo, no significa para nada que podamos tener su misma capacidad, ni acercarnos un pelo a ello. Los sapos procrean sapos. Los perros procrean perros. Los seres humanos procrean seres humanos. Pero Dios no nos procreó a nosotros. Él nos creó. Él no es de nuestra misma especie y jamás lo va a hacer. Y además la Biblia enseña que nos creó del polvo para que nos ubiquemos cuando nos sintamos muy elevados. Job definitivamente está pensando muy grande acerca de sí mismo y muy pequeño acerca de Dios. Necesita ubicarse. Y nosotros también debemos ubicarnos cuando nos permitimos pensamientos que empequeñecen al verdadero Dios creador del universo.
Este pastor teólogo dijo esto que me encanta. Ninguno de nosotros ha tenido jamás un solo pensamiento acerca de Dios que haya sido plenamente justo con la magnitud de quién es Él realmente. Nunca has tenido un pensamiento demasiado grande sobre Dios. Nunca. No puedes ni siquiera dimensionar qué tan grande es Él. No puedes ni siquiera decir que Él es grande porque lo estás encasillando a un tamaño. Nunca hemos tenido un pensamiento demasiado grande sobre Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas quién es este ser que ni siquiera podemos dimensionar qué tan grande es? ¿Te imaginas? Ese es el Dios de la Biblia. Como lo dijo nuestro hermano Ray Orton, dice: nunca hemos tenido un pensamiento acerca de Dios que haya sido plenamente justo con la magnitud de quién es Él. ¿Quién es Él? Nuestro cerebro no nos da para dimensionar ni para lanzar una expresión acorde a su tamaño o acorde a su magnitud. ¡Qué impresionante! Y así es. Y Dios se lo está demostrando a Job. Vamos a ir a otros versos. En los versos 6, 17, 18 y 33, fíjate lo que le dice Dios a Job. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? ¿Conoces las leyes del universo? Dios le está diciendo a Job: ubícate, Job. Eres infinitamente más ignorante que yo. Eso es lo que le está diciendo. Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros no somos omniscientes, somos ignorantes de muchas cosas. Infinitamente ignorantes comparados con Dios. Nuestro conocimiento del universo en el que vivimos debería recordarnos eso. Sí, hemos alcanzado algo de conocimiento en biología, en medicina, en geografía, en meteorología, en astronomía, pero ignoramos muchísimas más cosas de las que sabemos. Esa es la verdad. Deberíamos tener humildad para reconocer eso. Es tanto lo que ignoramos del universo que no sabemos qué tanto ignoramos. ¿Te imaginas? Por eso Isaac Newton, padre de la ciencia moderna, cristiano, el que descubrió la ley de la gravedad, fíjense lo que él escribió. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. El océano. Entre más descubría las leyes del universo, decía: más ignoro, más ignoro, más ignoro. Y vaya que este hombre sabía demasiado como científico. Y entre más descubría, más se daba cuenta de lo que más ignoraba. Y más se apasionaba porque decía: no puedo creerlo. No sé de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios, pero es un ser que es un océano y yo soy una pequeña gotita. Y eso decía Isaac Newton. Entonces, ¿podría entonces Job, y aquí va el meollo del asunto, podría él gobernar mejor el mundo que Dios si ni siquiera puede entender 1,000,000 de cosas de cómo funciona este mundo? ¿Podría gobernarlo mejor si no conoce tantas cosas? ¿Podríamos nosotros hacerlo mejor que Dios? Job simplemente no está en condiciones de hacer comentarios sobre la manera en que Dios dirige este universo, porque no puede ver lo que Dios ve. Tampoco nosotros. Sería como estar ciegos y pretender que podemos hacer buenas críticas de un mural lleno de colores estando ciegos. Así nos vemos. No vemos lo que Dios ve y no sabemos lo que Dios sabe. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer una crítica hacia la manera que Él gobierna el mundo.
No estamos en condiciones. Job no estaba, no estamos nosotros. Y lo tenemos que tener muy presente, muy presente. Fíjense otros versos, 31, 32 y 34. Le dice Dios a Job: ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas? ¿Puedes ordenar las secuencias de las estaciones? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva, Job? Dios le está diciendo a Job: ubícate, Job. Eres no solamente más ignorante que yo, eres infinitamente más débil que yo. Eso es lo que le está diciendo. Y sabes, no tenemos control sobre tantas cosas en este mundo. Aquí Dios solo le menciona a Job algunas, como las estaciones y los astros, que no podemos controlar. Es más, ni siquiera tenemos control sobre muchos órganos de nuestro cuerpo. No podemos dejar de escuchar a antojo, a menos que te arranques los oídos. Pero te reto, trata de dejar de escuchar, nada más porque sí. O trata de dejar de ver. Abre los ojos y decide no ver. ¿Puedes? No puedes. No podemos evitar que nos crezcan las uñas. Te reto, trata de evitar eso. Sí, a lo mejor con líquidos y demás, pero no puedes evitar que te dejen de crecer las uñas. Tu cuerpo no te va a hacer caso. Es más, ni siquiera podemos evitar dejar de ir al baño. No podemos. No tenemos ni siquiera el control absoluto sobre nuestro cuerpo. Y aún así muchas veces nos sentimos poderosos y capaces. Creo que la pandemia que estamos viviendo vino a reforzar esto que Dios le está tratando de hacer ver a Job. Somos frágiles. Somos frágiles. Un virus microscópico nos tiene impedidos nos tiene impedidos de vivir de la manera en que quisiéramos vivir. Así de frágiles somos. Una cosititita nos tiene vueltos de cabeza. Así de frágiles somos. Dios aquí entonces, al contrastar el mínimo poder que tiene Job comparado con él, lo que quiere es que Job se dé cuenta de su realidad como ser humano y de la dimensión que tiene el ser a quien ha estado insinuando que puede descalificar. Aquí podemos aprender esto. Si te atreves a descalificar a Dios, es porque no tienes idea de quién es Él, ni tampoco de quién eres tú. Tal como le estaba pasando a Job. Y vamos a ir a otro verso importante. Le dice Dios a Job: ¿quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene nuestra inteligencia? Si llegáramos ahorita a un planeta lejano y viéramos un smartphone por ahí, concluiríamos que ese smartphone son partículas sofisticadas que al dejarlas millones de años formaron un teléfono inteligente. ¿O diríamos que algo con inteligencia formó ese smartphone? Mira, tan solo en el dedo de nuestra mano hay más tecnología que en un smartphone. Y aún así tenemos el descaro de pensar que no fuimos creados por un ser inteligente. Aún así, viendo toda la inteligencia que hay, pensamos que la inteligencia puede venir de la nada. Tenemos el descaro de pensar esa salvajada. Y no solo encontramos inteligencia en este universo, encontramos leyes morales, más complicado aún. Porque todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las culturas y de todos los idiomas tienen esta intuición de que deben comportarse de cierta manera. Y nadie ha podido librarse de esa intuición.
¿De dónde viene nuestra conciencia? Si fuéramos solo partículas, ¿por qué molestarnos cuando abusan de las mujeres y los niños? Si somos solo un producto de un proceso evolutivo donde el fuerte se sobrepuso al débil, ¿por qué levantar la voz cuando se maltrata a los débiles? ¿Ves la incongruencia? ¿Ves la incongruencia de las ideas que nos han querido hacer creer? Venimos de un proceso donde el fuerte se sobrepuso al débil. Venga, pues maltrata a los débiles. ¿Por qué lo vas a renegar si esto es lo que nos ha hecho humanos? ¿Ves la incongruencia de creer esto? Solo por negar que tienes a un ser que impuso, cuando te creó, te puso conciencia. No podemos conocer mucho de Dios. Podemos conocer mucho de Dios a través de las cosas físicas que ha creado. También podemos conocer mucho de Él a través de las cosas intangibles que existen en el universo. Dios es la fuente de toda inteligencia que vemos en este mundo y de las conciencias que tratan de diferenciar entre lo bueno y lo malo de las cosas. Y el punto es que Dios le está diciendo entonces aquí a Job: ubícate, Job. Yo soy el que te di la mente con la que estás articulando tus acusaciones contra mí. Y también fui yo el que te dio la conciencia con la que me estás juzgando si algo está bien o mal. ¿Cómo te atreves a insinuar que puedes ser más inteligente y más justo que yo, si yo fui el que te di la intuición y yo fui el que te dio la mente? ¿Cómo te atreves, Job? Eso es lo que está sucediendo. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Aquí lo vamos a dejar hoy porque es muy denso todo lo que Dios está diciendo. Pero quiero que resumamos esto en esta primera parte de la respuesta que Dios le da a Job por medio de la observación de los cielos y la tierra. Dios está mostrándole a Job sus limitaciones como criatura, si te diste cuenta, ¿verdad? Le mostró su falta de inteligencia, su falta de superioridad moral, su falta de experiencia, su falta de perspectiva, su falta de poder. Le mostró que lo finito no puede contender contra lo infinito. Le mostró su inhabilidad para poder domesticar o dominar a Dios. Eso le está mostrando. Fíjate, Job insinuó que Dios fue injusto y demandó explicaciones. Dios se presenta y no trata ni siquiera de justificarse por lo que permitió en la vida de Job. Y tampoco le trata de dar explicaciones. En vez de eso, reta a Job a un combate de destrezas y sabiduría. ¿Por qué? Porque quiere que Job se dé cuenta que no está en posición de acusarlo. El problema más grande de Job no era la agonía del sufrimiento que estaba pasando. Era que tenía un concepto distorsionado de quién era él y quién era Dios. Lo que necesitaba Job, más que el ser sanado de la sarna, más que el recibir consuelo por la pérdida de sus 10 hijos, más que el que sus posesiones les fueran devueltas, más que todo eso, lo que necesitaba Job era tener una relación con Dios restaurada. Y para eso, primero necesitaba ubicarse. Y eso es lo que Dios está haciendo, ayudándole aquí, ayudándole a ubicarse a través de toda esta confrontación. Él lo que quería es que Job se ubicara. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos para entrar en una relación correcta con Dios. Ubicarnos.
Dios, en quién es Él y quiénes somos nosotros. Fíjate lo que dijo el pastor Tim Keller al respecto. En presencia de la luz, ves la oscuridad. En presencia del poder, ves la debilidad. En presencia de la belleza, ves la fealdad. En la presencia de Dios, ves tu necesidad de gracia. Tú ves a ese ser y dices, no sé cómo me voy a acercar a ese ser. Tengo pavor de estar cerca de él. Un suspiro y yo ya no estoy. Es demasiado imponente, yo soy demasiado frágil. Me acordé de la escena de Jesús cuando Pedro lo ve y dimensiona un poco más de quién es Él y dice, soy pecador, y se tira y se da cuenta de quién es Él y se da cuenta que necesita gracia. En la presencia de Dios, del Dios verdadero, nos veremos necesitados de gracia. Dios quiere que Job se dé cuenta que la única manera en que puede relacionarse con Él es a través de la gracia. Y también quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. Y es bien impresionante, pero de este lado de la historia, después de que Dios se encarnó en el Hijo, que pasó mucho después de Job, nos podemos dar cuenta cómo podemos relacionarnos con este Dios. Aunque Él sea excelso, aunque Él sea perfecto, santo, sublime, imponente, Cristo nos protege para llevarnos a Él. Nos viste de la rectitud que Él tiene y paga lo que se tiene que pagar, que debemos a Dios para que podamos entrar en una relación correcta con Él. Y aquí vemos que el ser humano necesita gracia para relacionarse con ese Dios. Y la única manera de recibir esa gracia es recibiendo lo que Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. Pagar por lo que no podríamos pagar en esa cruz y vivir como no podríamos vivir. Esa es la manera de entrar en una relación correcta con Dios, y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. De alguna manera todos estos textos apuntan al Evangelio también. Pero hay otra cosa también que creo que Dios quiere que nos demos cuenta en este diálogo con Job. De alguna manera misteriosa y divina, cuando en medio de nuestras aflicciones soltamos nuestro orgullo y eliminamos todo pensamiento que nos engrandece a nosotros mismos para nutrir lo que nos ayuda a engrandecer nuestro concepto de Dios, cuando pasa eso, encontramos paz. Encontramos paz. Y nos enseña esto. Para enfrentar nuestras aflicciones con mayor fortaleza y paz, necesitamos ubicarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios fortalece solo a los que reconocen que son débiles. Ese es el primer paso para encontrar consuelo. Reconocer que somos débiles. Dios fortalece solo a los que reconocen que son débiles. Solo ellos van a recibir consuelos. Y a manera de tip para despedirnos, algo que nos deja este capítulo también es esto: meditar en la creación o contemplar con mayor profundidad la creación puede ser de gran ayuda para engrandecer nuestro concepto de Dios y ubicarnos en nuestro lugar cuando estamos en aflicción. No sé si alguna vez te ha pasado sentirte chiquito contemplando algún lugar en la naturaleza, en la creación, un barranco, una montaña, una cascada, o quedarte en el medio del mar, sentir su magnitud, o en medio de un gran lago, entre las montañas, o al observar el poder de las olas.
No sé si alguna vez te has sentido así. Joni Eareckson Tada, una mujer escritora cristiana, comenta esto sobre una experiencia que tuvo visitando un lago muy grande. Se los voy a leer como ella lo escribió. Cuando estaba en ese lago que fue a pescar con su esposo, escribe esto, dice: qué pequeña me sentí al flotar a la deriva en aquella diminuta barca de remos, con las cumbres de las montañas elevándose a mi alrededor, en aquella gran extensión de azules aguas y rodeadas por vientos tempestuosos. Era como estar en una inmensa catedral. Sentía que debía hablar susurrando. De lo que empezó a sentir, de su magnitud de pequeñez, tenía que hablar susurrando. Eso es lo que Dios quería producir en Job, hablándole sobre su creación en el torbellino. Además, en un torbellino. Y eso es lo que Dios quiere producir también en nosotros. Así es que un buen consejo que nos deja esta porción del libro de Job es este: cuando estés en aflicción, medita en la grandeza de la creación o busca un lugar donde puedas contemplar mejor la inmensidad de la creación y luego piensa en tu Creador hasta que llegues a esta conclusión que escribió el apóstol en Romanos 9. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Si alguna vez ves a tu alma inquieta, medita en estas cosas y dile a tu alma: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ubícate y tu consuelo estará por venir, porque este es el primer paso para encontrar consuelo: ubicarnos. Oremos a Dios porque nos permita poner esto en práctica todos los días, si les parece. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que somos seres tan diminutos y seres tan carentes de tantas cosas, tan faltos y tan imperfectos, tan llenos de debilidades, tan llenos de pecados, Señor, tan llenos de cosas que te desagradan. Gracias porque te plació acercarte a nosotros y amarnos, Señor. Y la prueba más grande es tu Hijo Jesucristo, que Él ha venido a quitar todo lo que estorba, Señor. Oh, Señor, danos ojos para ver tu hermosura, Señor. Y danos ojos también para ver nuestra pequeñez. Y ojos también para ver lo indignos que somos, Señor. Pero también danos ojos para poner nuestra mirada en ti, Señor. En ti, en tu grandeza y en lo que has hecho para que podamos acercarnos. Te lo pido, Señor, que nunca se nos olvide lo necesitados que estamos de tu gracia, Señor, de tu favor inmerecido expresado en Cristo Jesús. Señor, a los que están sufriendo, a los que tienen estas preguntas como Job, Señor, te pido que este día, mientras están escuchando y estuvieron escuchando, tu Espíritu Santo haya puesto consuelo, haya puesto esta dimensión de grandeza que necesitan nuestras almas para ubicarnos en cualquier momento de nuestras vidas, Señor. Te lo pido y que sea algo que podamos practicar constantemente. En tu nombre.